Vamos a Juan, capítulo 17. Juan, capítulo 17. Y antes de entrar en detalle, la semana pasada, como recordaréis, dije la otra semana que se leyera el Salmo 133, que habíamos estado hablando acerca de la unidad, y la semana pasada se me olvidó decir que lo había leído y que había aprendido. Lo dije al final, pero claro, ya era al final. Y creo recordar que Nuria y Mari Carmen habían levantado la mano diciendo que lo habían leído. Yo no recuerdo si alguien más levantó la mano, no recuerdo. Pepe, gracias, Pepe. Entonces, aunque a todo lo pasado, pero ¿qué había aprendido? ¿Qué eso has recordado? ¿Qué detalles os llamó la atención de esa lectura y esa meditación del Salmo 133? Lo que vamos a hacer mañana. Lo que vamos a hacer mañana. Es una buena... Un buen evangelio, eso era educar a los hermanos juntos en armonía y por comunidad. Porque ayer envía el Señor bendición y vida eterna. Muy bien. Lo que vamos a hacer mañana es un buen ejemplo, ¿verdad? La unidad en la comida. La unidad. A veces, hermanos, pensamos que el ágape, el tiempo de comida, pensamos que es solamente algo, y es cierto, algo, digamos, de comida, algo festivo, algo bonito, algo en el que todos estamos contentos porque estamos comiendo. ¿Y a quién no le gusta comer? ¿A quién no le gusta comer? Bueno, a Pablo no estoy muy seguro, pero a todo el mundo le gusta comer. Pero una de las cosas que trae la comida precisamente es unidad. Unidad en la mesa, estamos juntos, tenemos una presencia física porque nos tocamos, nos vemos, hablamos, nos reímos, intercambiamos ideas, etc., ¿no? Eso es unidad, eso produce unidad. De hecho, la Santa Cena se hizo precisamente por eso, porque había una unidad. En esa Santa Cena, como recordaréis, también había una serie de problemas en la que Pablo tiene que meter mano en 1 Corintios sobre cómo una cosa que estaba muy bien, que era una bendición que el propio Jesús lo había instituido, y sin embargo esa cena, al final, esa comida se convirtió en otra cosa, en otro propósito. Y llegaban allí sin comer, se hartaban de comer algunos, no dejaban a otros comer, fue una situación muy... Eso no es unidad. La unidad realmente es lo que produce esa coinonía, esa comunión en los unos y los otros, teniendo en cuenta quién es el Señor. Así que mañana tendremos un buen ejemplo, efectivamente, de eso, el Salmo 133, de habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Tú quieres decir algo, Pepe? Muy bien. Pues recordaréis, tengo que confesaros que durante esta semana he estado un poquito en duda y he estado orando al Señor para que me quitara la duda. Porque el viernes pasado estuvimos hablando acerca del gozo, de la alegría. Y el domingo pasado también estuvimos compartiendo sobre el gozo, sobre la alegría. Pero hay más que decir, mucho más que decir. Podríamos estar muchísimo tiempo solamente con el tema del gozo y la alegría. Y estaba diciendo al Señor, termino ya y seguimos con Juan 17, con otra de tus peticiones. O quizá podríamos ahondar un poquito más en el tema de la alegría. Yo no quiero ser pesado, pero hay cosas que son muy importantes. Y como dije el viernes pasado, me da la impresión de que a veces el tema de la alegría es un tema como menor, como que le damos mucha más importancia a la oración, al evangelismo, a la ofrenda, a las misiones, a las doctrinas, y podemos pensar que la alegría es algo liviano, que la alegría es algo de algún paranoico, o que la alegría es algo que no es tan importante, que el pueblo de Dios que sí, que alegre, pero otras cosas son más importantes. Y yo personalmente no estoy de acuerdo con eso. Creo que la alegría es sumamente importante y creo que debe ser uno de los rasgos de la Iglesia y uno de los rasgos de nuestra vida familiar y uno de los rasgos de la vida individual. Creo que los creyentes, como dije, y también lo dije el domingo, creo que los creyentes debemos ser los primeros en mostrar la alegría. La alegría en el trabajo, la alegría en los estudios, la alegría en la casa,
La alegría por las cosas que hacemos, la alegría en la familia, mostrar alegría en la familia, reírnos con nuestros hijos, reírnos entre los cónyuges y, por supuesto, la alegría en la iglesia. El mostrar alegría, que creo que es un buen reclamo. Creo que no recuerdo haber leído nunca, ni yo haberlo pensado, que la alegría forma parte del evangelismo, pero créeme que forma parte del evangelismo. La alegría debe formar parte del evangelismo. Creo que puede haber gente que cuando vienen a la iglesia, a mí me llamó la atención, cuando yo fui a la iglesia, el primer día que yo fui a la iglesia, que fue un jueves, en un culto de oración, a mí me sorprendió, yo me desarmó algunas de las sonrisas y de las cosas que yo vi en la iglesia. Un sitio que yo creía que en la iglesia todo el mundo era serio, todo el mundo era trascendente, todo el mundo pensaba en cosas muy buenas, pero muy de arriba, y no de abajo. Y si en el cielo tendremos alegría, una alegría desorbitada, una alegría preciosa, una alegría sin límites, dentro de una alegría que viene de Dios. Pero aquí también. Entonces, creo que también la alegría forma parte del paquete evangelístico que podemos tener a la hora de compartir el Evangelio con la gente, que vea también pues, nuestras caras, nuestras actitudes, nuestra forma de vida que pueda tener. Así que me he atrevido y me he encontrado en paz cuando le he dicho al Señor, ¿qué hago? Pues vamos a seguir con el tema de la alegría, el tema del gozo. Y vuelvo a recordar el versículo que leímos la semana pasada, en el capítulo 17, versículo 13, que dice: pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Si recordáis, estuvimos hablando de cómo Jesús en los capítulos anteriores está hablando también del gozo y le está diciendo a sus discípulos que le iba a crear también su gozo. Aquí está pidiendo que tengan mi gozo, y eso es algo que a mí siempre me llamó la atención, es que tengan mi. Es decir, Jesús es una persona gozosa, como vimos, una persona alegre, no esa persona que nos ha enseñado el cine, las pinturas, cara lacónica, triste, siempre llorando, con una actitud como... No, Jesús fue alegre y sigue siendo alegre. Y estuvimos viendo también cómo ese reflejo del gozo de Jesús también estaba en la iglesia. Jesús está aquí, se va a despedir, ya sabe que le queda un poquito. De hecho, en el capítulo 18 arrestan a Jesús, pero él está diciendo, está en esa oración al Padre, que tengan mi gozo. Va a venir el Espíritu Santo, él dice que va a venir el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo también trae gozo. Pero es interesante que le está diciendo: yo me voy a ir, voy a mandar a Paracleto, voy a mandar al Espíritu, pero también quiero que mi gozo esté en ellos. También quiero que mi gozo, la alegría que yo tengo, también esté en los discípulos. Los discípulos van a pasar momentos muy complicados, muy difíciles. Van a estar perseguidos, van a estar enclaustrados durante unos días en el aposento alto, van a estar orando y pidiendo por la ayuda del Espíritu Santo. Después se van a enfrentar a la persecución, y desde ese momento de la persecución hasta el día de hoy la iglesia sigue siendo perseguida, la iglesia sigue siendo atacada de muchas maneras. Y él, dentro de esa situación y de lo que él vivió, no olvidemos que Jesús le castigaron, le pegaron, le insultaron, le abofetearon, le hicieron de todo, y sin embargo él dice: mi gozo. Yo quiero que ellos tengan mi gozo. ¿Cómo debería ser el gozo de Jesús, verdad? ¿Cómo debería ser realmente la alegría que él tenía? Y después vimos la semana pasada cómo nos fijamos en algunos textos en el libro de los Hechos, y cómo Jesús, cómo la iglesia primitiva tenía alegría. Se juntaban, como vamos a nosotros mañana, se juntaban y comían con alegría y sencillez de corazón. O sea, una cosa, no tenían una reunión de vamos a estudiar la metafísica del pensamiento, o vamos a ver lo que significa ser creyente en una comunidad cerrada. Una cosa que la gente cuando entraba, pues veía algo hermoso. Y en la iglesia los creyentes se divertían, sonreían, se alegraban, y la gente que estaba a su alrededor también, y con sencillez, sin complicarnos la vida, sin poner muchas cosas a lo sencillo. Porque cuando ponemos muchas cosas
iglesia primitiva pues se juntaba cada día y comían juntos con alegría. Vimos también cómo otra de las cosas que ocurría es que los discípulos estaban contentos por sufrir y tenían el gozo porque estaban sufriendo afrenta por creer en Jesús, ¿no? Y ellos se sentían bien. A nadie le gusta sufrir. El que diga que le gusta sufrir no es normal. A nadie le gusta sufrir. Pero ellos estaban sufriendo por causa del nombre de Cristo y se sentían gozosos porque no estaba pasando eso. Vemos también que cuando el eunuco sale del bautismo, cuando Felipe lo bautiza y se vuelve a su casa, dice que siguió gozoso su camino, siguió alegre su camino. Y iba solo, ya no iba con Felipe. Bueno, iba solo, iba con la Trinidad. Ya iba directamente y siguió el hombre gozoso, alegre su camino. Y vimos cómo la iglesia primitiva vivía esa alegría. Y un texto que también a mí siempre me ha hecho mucho pensar y que siempre ha desafiado mi fe, me ha edificado. Un texto muy importante lo encontramos en el libro de Hechos también, capítulo 16. Hechos, capítulo 16, versículo 25. Hechos 16, versículo 25, aunque vamos a leer desde el versículo 23. Hechos 16, del versículo 23 hasta el 25. ¿Quién lo quiere leer? En voz alta para que se escuche bien. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Muy bien, ¿qué aprendemos aquí? ¿Qué os parece? Estaban llenos de gozo, a pesar de que estaban en la cárcel, ellos oraban y cantaban al Señor. ¿Alguien más? Fijaros, hermanos, en lo que nos dice el texto. Bueno, en el versículo 22 dice: y se arrojó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después dice el versículo 23 que hemos leído, dice: después de haberles azotado, está la orden de los magistrados, está la ejecución de esa orden, ordenaron azotarles con vara. Después de haber azotado mucho, fijaos lo que dice. No dice después de haberlo azotado, dice después de haberlo azotado mucho, mucho. En la ley, normalmente el castigo que había para ese tipo de castigo que se hacía normalmente con látigo, eran 39 azotes. De hecho, Pablo en alguna ocasión lo dice también: fui castigado, estuve en el mar, estuve en tal, o sea, me dieron azote, eran 39 azotes lo que se podía ser menos, pero normalmente el castigo que se tenía era con látigo, que esos azotes eran 39. Si fueron 39 es una bestialidad, una barbaridad. Bueno, un azote ya es una barbaridad, porque te desgarra la piel. Pero fijaros que dice: después de azotarlo mucho, los echaron en la cárcel. Le ordenan por disturbio, porque habían predicado el Evangelio, porque no estaban de acuerdo con ellos. Los magistrados dicen que están alborotando la ciudad, les dicen que tienen que castigarlo, que le van a azotar, lo hacen mucho y lo echan en la cárcel. Lo echan en la cárcel y le dicen al carcelero, que después va a tener un protagonismo muy importante, le dice al carcelero que lo guardase con seguridad. Y nos dice: el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Hermano, la situación es calamitosa, la situación es tremenda. Le han pegado, le han castigado, le han dado azotes, lo han dejado hecho polvo. Están los dos allí, lo meten en el calabozo, en el más adentro, en el que no entra la luz, en el sitio más oscuro, el que está más adentro, y además con los pies del cepo. Están allí, están reventados y no se pueden mover porque tienen los pies. Y además los grilletes que se ponían eran grilletes muy estrechos.
que en el momento en que tú te movieras un poco, te rozaba la piel, te quemaba la piel, te hacía daño, te hacía daño. Ese era el propósito también, de controlar el movimiento de los presidiarios, como si se pudiesen escapar porque estaban en una cárcel. Pero los billetes lo que hacían era todavía poner los pies, se podía poner los tobillos en carne viva, con el roce continuo de los tobillos con los billetes. Y en esa situación están sufriendo porque no han dado los latigazos, están en la cárcel, están con los billetes en las piernas, en los pies. Y nos dice el texto que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Esto es tremendo. Están en la cárcel, están reventados físicamente, le han hecho daño, están sufriendo, y en vez de estar quejándose, en vez de estar diciendo, Señor, que somos siervos tuyos, ¿por qué nos has permitido estar aquí? Porque hay que ver lo que tú... Pues ya cuando salgamos de aquí, si salimos, nos vamos, no queremos seguir aquí. O sea, se podían haber quejado, y yo lo entiendo. Que podían haber dicho, o no quejarse, pero tener una actitud de tristeza. A lo mejor no iban a decir Señor, porque ellos no amaban al Señor, pero sí podían haber tenido una actitud de tristeza, del mal, de hay que ver lo que estamos aquí, cuando vamos a ir de aquí, pero no, lo que hacen ellos es que están orando y cantando himnos a Dios, cantando y orando, cantando himnos a Dios y orando. Esa es una actitud de alegría. Esa es una actitud de alegría, esa es una actitud de gozo tremendo, porque además, fijaros que era un gozo, lo habían metido en la cárcel de dentro, pero poco servía, porque nos dice que los presos los oían. Los presos los oían, lo habían metido allí al final como los afectados. No sé cuántas cárceles habría, cuántas salas habría, pero lo metieron al final y les daba igual, estaban allí al final y estaban cantando tan fuerte, claro, a la medianoche, cantando sin mucho silencio, con silencio, sin mucho ruido, y están allí y los demás, los presos, los oían. Estaban allí, yo no sé la actitud de los presos, no sé si habría algún loquillo, callao, váyate a esta gente que estáis cantando, anda. O alguno habría dicho, qué bonitas canciones, ¿quiénes son? Carcelero, ¿quiénes son los que están ahí? ¿Quiénes sois? ¿Qué creéis? ¿Que tenéis un nuevo Dios? No sé cómo fue la cosa, no sé cómo fue el tema, pero los oían. Y supongo, yo no sé si habría habido alguna burla o alguna ironía por parte de los presidiarios, pero supongo, en ese mundo tan duro como es la cárcel, supongo que más de uno y más de dos de los que estaban allí estarían sorprendidos de que esas dos personas que estaban en la cárcel estuvieran cantando. Y seguro que todos sabían que habían sido, que le habían pegado, que le habían dado buenos latigazos. Y seguro que todos sabían lo que había pasado con ellos y que tenían, seguramente como los demás, que tenían los pies en el cepo, o solamente lo habían hecho con Pablo y con Silas y los demás no lo sabían. Pero seguro que sabían lo que estaba aquí y estaban allí cantando y orando, cantando y orando, cantando y orando, cantando himnos al Señor y orando al Señor. Esto es algo tremendo porque nos habla del gozo. Algunos de nosotros yo no sé, bueno, Emiliano lo mejor. ¿Alguno de nosotros ha estado en la cárcel? Sí. ¿Han estado en la cárcel? Sí. Muy bien. Además, en una de las que metían a nuestros hermanos. Ajá. Ahí en el castillo de San Juan. Ah, sí, yo también. Sí. ¿Quién ha dicho que sí, tú o no? Yo también. Sí, yo porque mi hermano me llevó un día. Espérate. Vamos, continúa un poco con el tema. Tú has estado en el castillo de San Juan. Yo estaba en el castillo de San Jorge y allí he visto las mazmorras, la humedad que hay allí, pues está el río al lado, y como tendría que ser para los que estaban allí presos. Aquello bajo el nivel del río, sin ventanas ninguna, sin ninguna ventilación, cogiendo las miasmas de... Vamos, allí el que se lleva más tiempo de la cuenta acaba tuberculoso perdido o hecho polvo, vamos. Y eso, ahí, por ejemplo, el hereje de Miguel Delibes, que habla sobre eso, concretamente sobre ese tema,
llevando a cómo era aquello, ¿no? Que aquello no era un gozo, desde luego, para nadie. Sin embargo, bueno, pues, más o menos debe ser como la cárcel que estaba aquello. Además, lo metieron en lo más profundo, que allí no entraban ni las ratas siquiera, ¿no? Allí, no sé, quizás incluso se enteraron más por el eco, no La reverberación. la reverberación que, si estaba en lo más profundo, llega, es como una trompeta, ¿no? Y entonces se oye mucho mejor todavía lo que están El recuerdo de antaño lo explica muy bien. también. Es que el que haya pisado el castillo de San Jorge, porque la cárcel que tú has visto y que yo también he visto, no tiene nada que ver. Los calabozos, ella dice los calabozos. ¿Y dónde se encuentra el castillo este? En Triana. Donde está el puente de La Triana, Plaza de Abastos. en la parte de abajo. Y ahí se puede entrar perfectamente porque eso Sí, sí, suele y estar además abierto, vamos. hay un visitas museo, guiadas, hay un museos. museo de la Inquisición allí, y se puede ir, se puede ir. Chari y yo también hemos estado ahí, hemos visto también la He estado varias veces allí y la verdad Sí, es sí. que Un día podemos ir, a lo mejor como iglesia, Sí. podemos hacer una... ¿Qué? Es gratis. Sí, sí, es gratis, sí, sí. Y otro- Es gratis, yo no sé para los de fuera, pero para los sevillanos, presentando el DNI es gratis. Para todos, ¿no? Pues un día podemos hacer una excursión y no juntos para allá. Y lo mismo Fernando, que le gusta la historia, nos podría dirigir un poco en ese sentido. Pues mira, vamos a ver. o un hermano que tenemos común allí en Utrera, José María. Sí, sí. Nosotros hemos estado con José María, hemos estado con Gavino. Así que recorrido, ¿no? Sí, sí. Y un vídeo además de... Sí, sí. Pues bien, pues y merece la pena, merece, aunque vayamos solo con algún amigo, pero vamos a hacer un día con cuando tú estás yo no he estado nunca en la cárcel, pero tiene que ser algo tremendo. Tiene que ser algo. Pero una cosa, Pedro, los calabozos aquí en Sevilla actualmente son telitas también. De Blas Infante. Los de Blas Infante fue lo que nos lo enseñó Joti una noche, que dijeron que ¿queréis ver los calabozos? Sí, pero eso es la comisaría. Sí, son telitas. Blas Infante allí en los remedios. Todo lo que sea falta de libertad es terrible. No, pero es que estamos oscuro, Es que no te lo ponen, eso no te lo ponen para que tú disfrutes. Frío para que no proliferen frío, las bacterias y claro. Él lo ha dicho, pero no lo ha dicho, todo lo que se falta de libertad. O sea, porque hoy en día, gracias a Dios, en Europa y en otros países, una persona está en la cárcel, tiene su cuarto de baño, tiene su armario, tiene su televisión, tiene todo. Y no todo es igual, Y ¿eh? no todo es igual. Que ayer o antes de ayer escuché los 5 años que ha estado Urdangarín en la cárcel, como era la cárcel de Urdangarín. No, la celda de... Eso era, a ver, como lo he visto. No, pero tanto como 500 metros no, pero un sitio amplio, con todas las cosas que necesitaba. Eso. Cuando ahora, gracias a Dios, y afortunadamente la situación en la cárcel ha cambiado mucho. Pero tú antes ibas a una cárcel y te llenabas de chinche, de piojo, Creo que de en rata. Sudamérica también está la cárcel fatal, ¿eh? Yo vi un reportaje en Sudamérica horroroso. Peritas como duermen en el suelo, con ratas por ahí. Y el sitio donde caben 100 meten 600. Sí, con ratas, Sí, bichos, sí, no, pero no bueno, lo caigan. Sí, sí. horroroso. Y en una situación, no lo que estamos hablando, pero en una situación incluso peor, porque estaban con cepos, le habían dado los latigazos, en una situación muy... Y sin embargo, ellos estaban allí cantando y orando. Cantando y orando. Es que, perdona, lo contrario a la alegría es la tristeza, no la seriedad. Que aquí muchas veces los términos no están claros. Una cosa es ser serio y otra cosa es ser alegre, porque se puede ser alegre y serio, las dos cosas a la vez. El cristal es duro y frágil. Frágil porque se rompe y duro porque araña hierro. Entonces, un elemento de una gran dureza, pero también de una gran fragilidad. Y se puede ser serio y se puede ser alegre. Porque lo
instinto de alegre es triste y el instinto de serio es, bueno, no lo voy a decir porque lo voy a tener que decir, lo andaluz y suena mal. No, pero bueno, Vamos, completamente chufre, Sí. que es lo que se dice aquí. Entonces, hay que saber lo que es lo contrario a una cosa y a otra. Buena observación. Mira lo que dice en Nehemías, capítulo 8. Nehemías, capítulo 8. A partir del versículo 9. Nehemías 8, del 9 al 12. Nehemías 8, del 9 al 12. ¿Quiero que leer? Bueno, desde el 8. Nehemías 8, del 8 al 12. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías, el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: Día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Luego les dijo: Id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas, pues, hacían callar a todo el pueblo diciendo: Callad, porque el día es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber, y a obsequiar porciones, y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Muy bien. ¿De dónde procede la alegría de la gente aquí? De Jehová. El gozo del Señor. El gozo del Señor. Pero ¿qué es lo que produce esa alegría? Escuchar la palabra. Escuchar la palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Y entenderla, la bien entendida. Claro. Fijaros que dice: hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento, versículo 7. Y el pueblo estaba atento en su lugar, y tenían, versículo 8, y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido, de modo que entendiesen la escritura. Aquí vemos dos actitudes. Por una parte vemos a Esdras y a los levitas que procuraban enseñar la palabra de Dios, que hacía mucho tiempo que no se enseñaba. Entonces, ellos procuraban enseñar la palabra de Dios. La otra parte es que el pueblo estaba atento a la palabra de Dios. Es decir, aquí cuando se juntan estas dos circunstancias, las personas que enseñan con deseo de enseñar, con la capacidad de enseñar, como tenían ellos, y a la misma vez se junta la atención del pueblo, el pueblo no estaba despistado, el pueblo no estaba mirando para otro lado, el pueblo no estaba aburrido, cansado, el pueblo tenían todo el sentido. Cuando esas dos circunstancias ocurren, como vimos el domingo pasado y hemos visto toda esta semana que estamos hablando del rey Ezequías, normalmente cuando eso ocurre es una bomba, eso es un avivamiento. Las personas que enseñan, que ponen todo lo mejor que tienen para enseñar, y el pueblo que recibe la enseñanza. Cuando esas dos cosas coinciden, y no siempre coinciden, cuando esas dos cosas coinciden, es una bendición. Porque el exponente, la persona que enseña, está viendo cómo la palabra de Dios está haciendo efecto. Y la persona que es enseñada está recibiendo algo que no se puede comparar con nada, como es la instrucción de parte de Dios, la instrucción en la palabra y la enseñanza de la palabra. De esa situación, fijaros que nos dice que el pueblo estaba llorando oyendo las palabras de la ley. Estaba llorando, pero no estaba llorando porque estaban de alguna forma, como hemos leído, estaban tristes porque la palabra de Dios estaba produciendo tristeza. La palabra de Dios estaba produciendo un quebranto, estaba produciendo un deseo vehemente de vivirla. La palabra de Dios le estaba tocando el corazón. Y esas lágrimas no eran unas lágrimas de desencanto o de tristeza, sino unas lágrimas que procedían de que Dios te estaba hablando. Es decir, son lágrimas de alegría también, porque Dios mismo está tocando tu corazón. Y fijaros que Esdras está diciendo, todo el pueblo estaba lloraba oyendo las palabras de Dios porque estaban convictos, tenían convicción de lo que Dios estaba diciendo.
Y luego les dijo, y comed grosuras y bebed vino dulce. Me encanta como aquí se dice, además se especifica, vino dulce. Podría haber dicho vino, ¿no? Pero vino, en otras traducciones lo pone también, vino dulce. Y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, se acuerdan de los demás que no tienen, a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, está diciendo, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Este gozo que estamos viendo aquí es el gozo que produce la palabra de Dios. El gozo que produce la palabra de Dios. El gozo de cuando tú abres la palabra de Dios, meditas en la palabra de Dios, y hay ocasiones en que tú meditas en la palabra de Dios y no pasa nada. No ocurre, tú lees la palabra, el tiempo que estás leyendo la palabra, cierras la palabra, meditas de la gracia del Señor y está bien, no pasa nada. Aunque eso se va asimilando, toda la palabra de Dios lo tenemos ahí, ¿no? Pero hay otras ocasiones, hermano, que tú lees la palabra de Dios y hace un boom, te dan como un golpe, te echa en el suelo, te descalabra, te rompe por dentro y te produce esa alegría, ese gozo, esa tristeza también. Tristeza porque a lo mejor tú dices, Señor, esta palabra me está hablando y yo no estoy haciendo lo que tú estás diciendo en ella. Pues Señor, gracias por esta palabra. Y tú puedes llorar, incluso como estaba diciendo Alex en ese ejemplo que ha puesto de la botella, puedes llorar y estar riéndote a la misma vez. Y estar experimentando el gozo del Señor que produce la palabra. Y después nos dice, todo el pueblo, versículo 12, todo el pueblo se fue a comer y a beber. A comer y a beber. Es interesante. En otros momentos, en otras situaciones, dice que el pueblo fue y ayunó. Hay tiempo para todo, como dice Eclesiastés. Tiempo para ayunar, tiempo para todo. Pero aquí no era un tiempo de ayuno, aquí era un tiempo para pasarlo bien, a beber y a obsequiar porciones, a ir regalándose porciones. Oye, ¿tú qué has hecho? Yo he hecho una tarta de chocolate, pues toma un poquito. Oye, yo he hecho una ensalada con nueces, pues toma un poquito. Yo he hecho, o sea, vamos repartiendo, estaban repartiendo porciones, obsequiando, regalando porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Le habían entendido las palabras que le habían enseñado. Este es el sueño de todo predicador, que entienda las palabras que le habían enseñado. Y esto es lo que toda iglesia, todos los creyentes deberíamos de tener. Cuando yo escucho las palabras de Dios, del predicador, de la predicadora, del quien sea, apropiarme esa palabra para mí y ver lo que Dios me está enseñando, lo que me está diciendo. Y todo eso produce lo que dice este versículo que tanta gente conoce, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Es vuestra fuerza. Es Olivia. ¿Cómo se dice Popeye en inglés? Popeye. Que el otro día me quedé alucinado. El otro día me quedé alucinado cuando dijo que Popeye es Popeye. Pues Popeye, que diferente con el español, Popeye, a mí me dicen Popeye de espinaca, no se lo programan, Popeye tenía fuerza, Popeye tenía fuerza con la espinaca. Se comía, abría la lata, ¿lo acordáis? La lata de espinaca, y bomba, se comía, y Popeye, no te veas. Popeye era un marino y era fuerte con la espinaca. ¿Cuánto más nosotros con la palabra de Dios? ¿Cuánto más es la fuerza de la palabra de Dios? La fuerza que nos da, que nos estimula, que nos ayuda y nos da alegría. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y es interesante, porque está diciendo, hermanos, el gozo de Dios. El gozo de Dios. No el gozo de que te proporciona fulanito, que también. No el gozo que te proporciona una circunstancia, que también. Gracias a Dios podemos gozar y alegrarnos de muchas maneras. Y como dije la semana pasada, hay hermanos y hermanas que solamente con su sonrisa, con su manera, cómo te reciben, las formas de hablar, las formas de orar, te alegran, es un gozo, es un gozo. Y Dios te alegra con ello, te levanta el ánimo. Pero el gozo viene directamente de Dios. Dios manda a la persona, como siempre hace. Dios pone, pero su gozo viene de Él, viene de Él. Y cuando viene el gozo de Dios, tú sabes que es el gozo de Dios. Tú sabes que es el gozo de Dios. Es el gozo que te queda así con la boca abierta y tú sabes que Dios está sonriendo contigo y que
y habiéndote dado latigazos. Incluso ahí estás experimentando el gozo de Dios y estás cantando y orando. El gozo del Señor. Mirad lo que dice en Habacuc. Habacuc, capítulo 3. Habacuc, capítulo 3. Versículo, el último capítulo, Habacuc, capítulo 3, como he dicho, y vamos a leer en los versículos 17 al 19. Habacuc, el último capítulo, versículos 17 y 19. Quiero que leer. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas, y en mis alturas me hace andar. Muy bien. ¿Qué aprendemos aquí? Es muy difícil adorar al Señor en esa circunstancia y en ese gozo cuando no tienes nada y te falta de todo. Una situación muy difícil. Pues sí. Está hablando, el lenguaje gramatical está hablando del pasado, del presente, del futuro. Futuro en el presente, aunque... Ahora, eso es, está hablando del presente. El autor, Habacuc, está hablando del presente. Que si hubiese hablado del pasado, si hubiese dicho, aunque la higuera no florezca ni en la vida haya fruto, aunque falte el fruto del olivo y la avena y la vaca, como todo, yo me alegré. Yo me alegré en el Señor y yo me gocé en Dios. Si hubiese estado hablando en pasado y está contando su testimonio, cuando contamos nuestro testimonio, muchas veces nuestro testimonio es un canto al pasado. Cuando contamos nuestro testimonio estamos haciendo referencia a lo que hemos sido y cómo Dios ha actuado en nosotros. Y estamos hablando en pasado aunque contamos una realidad presente. Aquí Habacuc no está hablando del pasado, que lo podría haber hecho. Tampoco te está hablando del futuro. Tampoco está diciendo, aunque yo me gozaría en ti o yo me alegraría en ti, no. El lenguaje que está empleando Habacuc es un lenguaje en el presente. Y está diciendo, como ha dicho Pepe, que en la situación en la que está viviendo, aunque la higuera no florezca, aunque las vides no haya frutos, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean quitadas de la manada, aunque no haya vacas en los corrales, está diciendo, eso es tremendo, la situación tan negra que está escribiendo aquí, que está diciendo aquí Habacuc. Pero ahí de pronto entra en otra manera, entra en otra corriente, y de pronto dice, con todo lo que ha dicho, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. En el tiempo presente. En el momento en que está viviendo, en esa situación que está viviendo, él está hablando de que se va a gozar y se va a alegrar, porque en medio de toda esa situación puede experimentar la alegría y el gozo del Señor. La alegría y el gozo del Señor. ¿Que lo puede hablar en el pasado? Sí. ¿Que lo puede hablar en el futuro? Bien. Pero lo está diciendo en un momento en que él no sabe lo que va a ocurrir. Él solamente sabe lo que está viviendo. Y lo que está viviendo es una situación calamitosa. Es tremenda. Y sin embargo, está diciendo, yo me alegraré. Yo me alegraré en Jehová en medio de mi situación y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es decir, en medio de la situación en la que uno está viviendo, Habacuc aprendió a alabar al Señor en ese tiempo, en ese día a día, aprendió a alabar al Señor y a gozarse en el Señor. Y no sabía lo que iba a ocurrir. No sabía cuánto tiempo iba a durar esta situación. No sabía cuántas veces, cuánto tiempo podría que la vida no haya fruto, o que la higuera no floreciera, o que las ovejas se hayan quitado. No sabía. Pero en medio de esa situación que está viviendo, igual que Pablo, igual que Silas, en ese tiempo presente, él está experimentando la alegría y el gozo de Dios. Es verdad lo que decía Pepe, que cuando se están pasando por momentos tristes, pues es muy difícil
gozo, pero yo he vivido momentos tristes en mi vida, pérdida de mis padres, momentos tristes, que no viene a qué decirlo, ¿no? Y yo he sentido el gozo del Señor en mi vida, yo sí lo he sentido. Me he sentido que estaba el Señor conmigo, apoyándome, que me estaba como abrazando, como diciendo, te comprendo por lo que estás pasando. Yo sí he sentido el gozo. Sí. Pues tú has sentido lo mismo que estabas sintiendo abajo, de otra manera, en otras circunstancias, y seguramente es un testimonio muy común de muchos clientes que pueden decir, en medio de todo esto, yo he experimentado el gozo y la alegría de Dios. Lara. Estoy reflexionando, recordándome que este pasaje fue muy importante en el conocimiento para mí, que yo me molesté ese pasaje, y yo a veces no sé si es lo correcto, pero de añadir frases, porque en el momento que yo leí en los versículos que no hay, las redes se han quitado, no hay vacas, y yo iba pensando, y si no puedo servir otra semana de mi casa, si no puedo ya tener otra semana así, porque fue muy largo ese tiempo de 3 meses sola en casa, y yo me acuerdo que iba poniendo una frase de mi queja, en un sentido a Dios, por lo que estaba pensando, pero después fue a llegar a 18 diciendo, con todo, pero con todo, aunque tengo mi lista, con todo, yo me alegraré. Tomé la decisión que hoy, Señor, sí, voy a ponerme alegre, voy a gozarme, porque aquí estamos otro día. Y sobre todo porque en ese tiempo no había ningún enfermo, nadie que se alimente de mi familia, en todo ese tiempo de incertidumbre, que tomé la decisión, Señor, con todo. Lo bueno de esos días es que se hace más largo. Se está deseando que se hace eterno. Sí, es verdad. No, y te das cuenta lo solas que está, porque aunque tengas muchas personas alrededor en ese momento, yo creo que es el Señor nada más el que comprende el dolor de tu corazón y el que de verdad entiende lo que estás pasando. Por eso sientes el gozo del Señor, porque te ves que está abrazada por el Señor. Que aunque me digan, aunque piensen, aunque no, el Señor. Yo lo he sentido. Y no una vez ni dos, varias veces en mi vida. ¿Y porque es lo único lo que puedes agarrarte? Como hija ¿No de tienes Dios, otra cosa? sí, pero tienes a lo mejor personas a tu lado que te quieren ayudar y todo, pero comprendes que como el Señor, nadie. Pero esa ayuda de las personas no vale para nada. Son frases Es como en un entierro, te acompaña el sentimiento, el sentimiento es para la familia, es para el allegado, para el hermano, el padre, para el hijo, para eso. Los demás te acompañan y ya bastante, Te acompañan en ese momento triste y demás, y ya bastante. Pero que el dolor es lo que lo tiene. Y si tú eres creyente, lo único que puede frenarte, lo único que puede agarrarte es al Señor. Y si no eres creyente, no tienes nada que agarrar. Pues sí. Es todavía más triste. No hay nada que te consuele. Mira lo que dice, con esto vamos a terminar, el libro siguiente, Sofonías. Mira lo que dice Sofonías, esto es algo tremendo. Sofonías capítulo 3, y vamos a ver también los versículos 14 al 17. Sofonías 3, 14 al 17. Que lo tenga, por favor. Canta, oh hija de Sion, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tu juicio, ha echado fuera a tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sion, no se debilite en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Amén. ¿Qué te parece? ¿Qué os parece? Regocijo. Es todo lo contrario que Habacuc, porque Habacuc habla de la tristeza y la pobreza
Dios con el pueblo. Muy bien. ¿Alguien más? Fijaros que dice, canta, oh hija de Sión, canta, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de tu corazón. Está diciendo, Israel, tú que lo has pasado tan mal, si tú no has sido tan complicada que has tenido, pero yo te he redimido, yo te voy a hacer cosas preciosas en ti, como he dicho en otras ocasiones, y voy a hacer cosas preciosas en ti. Así que tú, hija de Sión, canta, da voces de júbilo, gózate y regocíjate, porque Jehová ha apartado tus juicios, Jehová ha apartado tu juicio, ha echado fuera tus enemigos, Jehová es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás mal, cuidado, está contigo. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Y dice, Jehová está en medio de ti, poderoso. Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará, Él se gozará sobre ti con alegría. Él callará de amor. Hasta aquí, hermano, esto es tremendo. Esto es tremendo. Le está diciendo a Israel, a Sión, que tengan júbilo, que se gocen de todo corazón, que se regocijen, porque Él ha apartado a sus enemigos, porque Él es rey en medio de ellos. Y le está diciendo que está en medio de que Él es poderoso para seguir con ellos cuidándolo, que Él salvará, que no se preocupen de los enemigos que están atacando, que Él está ahí, que Él salvará, que Él se gozará, el Dios de Israel se gozará sobre ellos con alegría y callará de amor. El amor también calla, el amor calla. El amor hay muchas veces que se calla, que se tiene que quedar callado por las cosas que uno ve, por las cosas que hace. El amor no dice las cosas malas de los demás. El amor no va diciendo a la gente, este ha hecho tal cosa. El amor se calla. Pero fijaos en algo que es impresionante. Yo no sé vosotros, pero para mí es impresionante. Se regocijará sobre ti con cánticos. Con cánticos. Se regocijará sobre ti con cánticos. Y si esto es así, si esto está bien planteado, si las traducciones son correctas, y no solamente he leído esta de Giovanni, si la palabra en hebreo es la correcta, esto significa una cosa, hermanos. Y lo que significa es, para mí es muy grande. Y es que Dios canta. O sea, es creador de la música. Claro. Era mi niño en el conservatorio. Los profesores, ¿quién inventó la música? Dios. Se lo dicen los profesores. Sí, sí. Sí. De hecho, creo que, humanamente hablando, creo que era Cubalcatín o Cubalcatín, está en el capítulo 4 o 5 de Génesis. Pero es Dios, efectivamente. Hermano, Dios canta. Canta. A veces tenemos unos debates, estas cosas que nos gustan tanto a nosotros, que al final es para perder, pero bueno, hay gente para todo. Estos debates, los ángeles cantan, hay gente que te dice, no, la Biblia nunca dice que los ángeles canten. La Biblia habla de que los ángeles, bueno, que hablaron, que dice, pero no dice que canten. Bueno, yo escucho eso, nunca digo nada. Y tal. Tampoco me importa mucho que los ángeles canten o no canten, me da igual. Pero yo creo que los ángeles cantan. Creo que los ángeles cantan y aunque no se dice literalmente que los ángeles que anuncian, que hablan y tal, pero me cuesta mucho imaginar que los ángeles en esos momentos de adoración, en esos momentos de alabanza, los ángeles no cantan. Pero da igual. Lo que sí tenemos claro, lo que sí dice la Escritura, es que nuestro Dios canta. Y si Dios canta, los ángeles también cantarán. Y si los ángeles cantan, nosotros también cantamos, que somos el pueblo de Dios y somos redimidos. Dios canta, eso tiene que revolucionar nuestra vida. Eso tiene que darnos un sentido de decir, caramba, ¿por qué hay tanta esa impresión de que Dios es tan serio, de que Dios es tan trascendente, de que Dios es como muy antipático, como que Dios está ahí gozándose de que la gente vaya al infierno, como que Dios no expresa alegría? Pues la Escritura nos dice que Dios canta, que Dios canta. Yo no sé cómo será el canto de Dios, no tengo ni idea. Pero la palabra de Dios nos dice que Dios canta. No hay cosa peor contra la Escritura que la tradición. Y la tradición, al que pone como cantante,
director de orquesta, vamos, de los querubines. Pero, ¿por qué? Cuando tú hablas con personas que no son creyentes y te dicen, pues yo quiero el infierno porque allí van a estar las flores, el otro, y lo que lleva no la escritura, sino la tradición, es eso, a ese engaño. A engañar a la gente de que allí van a estar la gente muy alegre y en el cielo van a estar No ha querido bajar. Y se larga el anillo en la cabeza. la marca clavada con una puntilla, Los angelitos en la nube. o con un tornillo, vamos. Entonces, cuando te ponen esas imágenes, es lo que te hacen ver. Cuando todo eso es mentira, porque además el crujir de dientes no creo que sea de verdad. Sí, ¿verdad? Y eso sí, de eso sí habla la palabra de crujir de dientes. Entonces, bueno, el gran problema de siempre es la falta de conocimiento. La falta de conocimiento. Independientemente de que no queramos entrar en historia del sexo de los ángeles, si los ángeles cantan, si los ángeles bailan, sin entrar en historias de eso. Pero lo que sí es verdad es que, un poquito de seriedad en estas cosas. Sí, pero además es un recurso muy manido. Es un recurso que todos nosotros hemos escuchado. Todos hemos escuchado. Bueno, yo prefiero el infierno se pasa bien. En el infierno, la gente en el cielo estamos aburridos. Y lo hacen con un sentido de ironía, de burla, pero de un gran desconocimiento. De un gran desconocimiento, porque en el cielo se pasa muy bien. En el cielo no tiene nada que ver con el infierno. El infierno es un lugar de sufrimiento. El cielo es un lugar de... Además, el día que se pasa bien en un infierno era el día antes de las elecciones. Ya. Como en el chiste. Ya. Pues, hermanos, Dios canta. Dios canta. No me extraña que también Pablo y Silas estuvieran cantando. No me extraña que el hecho de cantar, de tocar instrumentos, aparece tantas veces en la Escritura, muchísimas veces aparece en la Escritura el hecho de adorar, de alabar, de cantar a los instrumentos musicales. David hizo un montón de instrumentos musicales. Tenemos un libro entero que es para cantar, como el Salterio, para alegrarnos, para gozarnos. Así que fijaros, hermanos, que en esta tarde, continuando y ya vamos a terminar este tema del gozo, hemos visto que en la cárcel se puede tener gozo. Hemos visto que en medio de una situación muy difícil como la de Habacuc se puede tener gozo. Hemos visto que en medio de una situación como la de Sofonías, el Señor está diciendo también tenéis gozo, yo os protejo, yo os cuido, yo estoy con vosotros. Y además se nos dice que nuestro Dios se regocija sobre ti con cánticos. Con cánticos. Eso yo no sabía, pero a mí ¡wow! Es un chute de alegría, te anima saber que el Señor canta. Y sabéis, nosotros, independientemente de las voces que tengamos, independientemente de cómo cantemos, alguien dijo alguna vez que todos podemos cantar bien, que depende del oído que tengamos. Yo no estoy muy seguro de eso, pero yo puedo tener un buen oído, pero yo sigo cantando. Pero independientemente del tono de voz, si desafinamos, si no desafinamos, a Dios le gusta que cantemos. A Dios le gusta que cantemos. No convirtamos la alabanza al Señor en algo profesional. No convirtamos la alabanza al Señor en algo de unos cuantos que saben cantar. Porque todo el pueblo de Dios debe cantar. Todo el pueblo de Dios debe de alegrarse. Porque nuestro Dios es un Dios alegre, es un Dios feliz. Es un Dios que canta. Por lo tanto, hermanos y hermanas, expresemos la alegría, disfrutemos del gozo, disfrutemos de nuestra relación con Dios y vivamos la alegría todos los días de nuestra vida, como muy bien ha dicho él, y como se dijo la semana pasada, hay momentos para la tristeza, hay momentos para estar mal, hay momentos para estar en la cama y no levantarse, hay momentos para las lágrimas, porque el camino es largo. Hay momentos para estar en una azotea y orar para que el Señor nos ayude. Hay momentos para todo, pero el creyente, aunque tenga esos momentos,
también experimentará muchas veces en su vida y en esos momentos hay situaciones en las que también, como ha dicho antes María Carmen, también se experimenta el gozo de Dios. Sin ser, tampoco vamos a ser ahora súper espirituales y decir, y nos vamos a sentir mal, y aquí se puede salir de aquí dándose martillazo y digo, pues yo nunca he tenido ese, pues yo cuando paso una mala situación y yo ponte a llorar, no sé, por favor, hay situaciones en las que estamos mal, no hay, pero es verdad que Dios da de su gozo, que Dios da de su alegría. Y a veces lo podemos entender y otras veces no. Otras veces decimos, está pasándome algo, está pasándome algo. Y no sabemos realmente qué es el gozo de Dios lo que está pasando en nuestra vida, porque vemos las cosas de forma diferente a como ve la gente. Y experimentar, saber que nuestro Dios es un Dios cantarín, un Dios que canta, porque Él inventó el canto también. Amén. Amén. Pues si alguien quiere decir algo, es el momento. Si no, nos despedimos, si un hermano o una hermana que quiera, nos despide.